a revisar esta información que quiero compartirles. Primeramente, pues comentarles cómo tengo organizada la presentación. Espero no salirme del límite de tiempo. Primeramente, voy a presentar una definición conceptual a partir de algunas referencias que estuve revisando. Nos vamos a dar cuenta que el análisis de contenido está visualizado en dos sentidos, en un tanto procedimiento cuantitativo y en tanto procedimiento cualitativo. Vamos a revisar los dos, vamos a revisar un ejemplo de cada uno. Vamos a revisar algunas consideraciones generales, principalmente hablando de ciertas críticas que se hacen al método o técnica. Y finalmente, algunas posibilidades en investigación, hablando del tema de posibilidades heurísticas que pudieran haber, aplicaciones prácticas que le pudiéramos dar a esta aportación metodológica. No me atrevo a decir método porque hay quienes dicen que es un método, hay quienes dicen que son técnicas, entonces hay una discusión bastante compleja en cuestión de definir a qué se refiere esta situación de análisis de contenido. Entonces iniciamos con la definición conceptual. Primeramente, revisando por ahí la literatura, aclaro que no fue una revisión muy exhaustiva. Estuve revisando algunos artículos, pero me parece que logré rescatar algunas ideas. La mayoría de ellos coinciden en atribuirle la mayor parte de la creación de este aporte metodológico a dos autores, que son estos que aparecen aquí, a Berelson y Lazarfeld. Ellos sacan un libro en 1948 donde mencionan por primera vez en forma el análisis de contenido como procedimiento metodológico en investigación. También comentarles que este tema, el análisis de contenido, aparece primeramente en las ciencias de la comunicación. Se trata de que este análisis lo utilizaban para analizar mensajes que eran producto de cierta comunicación entre individuos y principalmente se daba en el ámbito de las ciencias de la comunicación. Poco a poco se fue exportando o importando a otros campos del conocimiento. En determinado momento también en educación tuvo alguna incidencia, pero pues este fue el inicio. Estas personas definen el análisis de contenido como una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto en las comunicaciones a fin de interpretarlas. Cuando yo por primera vez escucho el tema de análisis de contenido, me surge una confusión con respecto al análisis del discurso. Muchas veces, algunas personas, algunos metodólogos que yo he revisado, como que lo toman como si fueran sinónimos, análisis del discurso y análisis de contenido. Pero luego vamos a ver que no es lo mismo, porque tienen sus especificaciones cada uno de ellos, y ahorita más adelante vamos a revisar un poquito acerca de cuáles son las principales diferencias. Entonces, comúnmente suele confundirse que análisis de contenido, dado que proviene también del campo de la comunicación, se confunde con análisis del discurso, pero no es lo mismo, claro, de acuerdo a estos referentes. Otra definición es una aproximación empírica de análisis metodológicamente controlado de textos al interior de sus contextos de comunicación, siguiendo reglas analíticas de contenido y modelos paso a paso, sin cuantificación de por medio. La mayoría de las definiciones tienen muchas cosas en común. Una vez que las revisemos todas, me parece que son 8. Voy a hacer algunos comentarios generales de lo que yo identifico en esas 8 definiciones. Para Piñueli y Raigada, 2002, es un conjunto de procedimientos interpretativos de mensajes, textos, discursos, basado en técnicas de medida cuantitativas o cualitativas, que tienen como objetivo elaborar y procesar datos relevantes sobre las condiciones de producción o empleo posterior de dichos mensajes o textos o discursos. Luego también
White y March distinguen entre análisis cuantitativo y cualitativo. Estas dos últimas definiciones de esta diapositiva tienen mucho que ver. Los diferencian principalmente por el modo en que se aborda el análisis del texto. Estas personas, por ahí, al igual que otros que se referencian, mencionan que la principal diferencia entre análisis de contenido cuantitativo y análisis cualitativo es justamente la forma en que se lleva a cabo el proceso. De tal suerte que en análisis cuantitativo se hace de una forma deductiva a partir de un sistema de categorías previo. Y por el contrario, o en el otro camino, en el cualitativo, se hace de forma inductiva a partir de la generación del sistema de categorías analizados sobre la marcha, sobre el proceso. Tenemos otras más. Esta es de 2015. Se define como una técnica de interpretación y comprensión de textos escritos, orales, filmados, fotográficos, transcripciones de entrevistas y observaciones, discursos, documentos, es decir, todo tipo de registro, teniendo en cuenta el contexto en el que se produce tanto lo manifiesto como lo latente de los discursos y posible de realizar análisis tanto cuanti como cualitativo. Esta es una de las definiciones un poquito más completas. Aquí ya observamos que no se reduce únicamente a hablar de mensajes, sino que ya se habla de diversos soportes de esos mensajes, toda esta gama de posibilidades. El análisis del contenido denota tanto el contenido manifiesto como el contenido latente. Esta es una de las principales críticas que se le hacen por ahí a esta metodología. Más adelante también vamos a hablar de ello. El análisis de contenido reelabora los datos brutos aglutinándolos en clústeres o conjuntos homogéneos que agrupen material de similar sentido a través de pasos sucesivos hasta llegar a la conceptualización o regla que justifique su agrupamiento. O bien, integrando dichos datos, hay interpretaciones o abstracciones de mayor nivel que permitan establecer relaciones e inferencias. Aquí en este párrafo podemos observar que una de las aplicaciones que se le da es justamente cuando pues, existe una amplia gama de información que requiere ser analizada y estas aportaciones metodológicas constituyen una alternativa para realizar esa tarea. El análisis de contenido es una reducción sistemática del flujo del texto u otros símbolos a un cuerpo estándar de símbolos manipulables estadísticamente, tal que represente la presencia, la intensidad o la frecuencia de ciertas características relevantes para la ciencia social. Aquí ya está explícitamente el término de análisis estadístico, claramente pues haciendo alusión al análisis de contenido en su versión cuantitativa. Y finalmente, el análisis de contenido es el conjunto de los métodos y técnicas de investigación destinadas a facilitar la descripción sistemática de los componentes semánticos y formales de todo tipo de mensaje y la formulación de inferencias válidas acerca de los datos reunidos. Entonces, de acuerdo a estas definiciones, podemos identificar algunas regularidades. Primeramente, está claro que el análisis de contenido se visualiza tanto con un enfoque cuantitativo como con un enfoque cualitativo. Cabe mencionar que algunos autores que revisé por ahí comentan que primero surge el análisis de contenido cuantitativo y con el paso del tiempo se fueron creando nuevas alternativas hasta llegar a una propuesta de análisis de contenido cualitativo. Luego, muchos de los autores también comentan que el análisis de contenido es una técnica o una alternativa metodológica que simplemente pues es una ayuda para el investigador cuando se requiere de hacer tareas específicas, como las que ya revisamos, cuando requiere, por ejemplo, analizar gran cantidad de información y hacerlo de una forma sistemática. Pero luego hay otras propuestas más complejas, más sistemáticas, que mencionan que el análisis de contenido es un método como tal, e incluso nos dan todas las fases que debe llevar el método, paso por paso lo describen muy claramente, y de esta forma
defienden la idea de que el análisis de contenido es un método como tal, al igual que cualquier otro dentro de la investigación educativa o social. Entonces, vamos a revisar los ejemplos que tengo por aquí. Primeramente vamos a revisar el procedimiento cuantitativo. En este caso, como ustedes podrán ver el ejemplo a lo largo de la exposición, estos ejemplos que yo tomo son propuestas de aquellos autores que defienden que el análisis de contenido es un método como tal, porque tiene un conjunto de pasos muy específicos, muy concretos a realizar. Entonces, la mayoría de los textos que estuve revisando referencian a esta persona, Mayrin, del año 2000, por su contribución de dos modelos de análisis de contenido, que esos modelos pues definen de cierta forma el método en su totalidad. Esta misma persona, Mayrin, tiene un modelo tanto para el procedimiento cuantitativo como un modelo para el procedimiento cualitativo. Ya habíamos visto que la principal diferencia entre los dos es la forma en que se realiza el proceso. Este modelo es deductivo, acorde al planteamiento cuantitativo. A grandes rasgos, estas son las fases que se definen por este autor. Primeramente se empieza por un objetivo con preguntas de investigación, luego se realiza una definición teórica de la categoría principal y las subcategorías, luego se elabora un libro de códigos a partir de ejemplos y reglas de codificación para las categorías, se revisan las categorías con una muestra, se chequea y se controla la calidad de ese ejercicio y finalmente se hace el trabajo de codificación y categorización correspondiente, nuevamente implementando nuevos controles de calidad, procedimientos de validez y confiabilidad principalmente. Finalmente viene la interpretación de los resultados y la elaboración del informe de investigación. Entonces, para poder entender un poco más este modelo, me di a la tarea de buscar algunos ejemplos y encontré uno que me parece que refleja un poquito claro este modelo, pero ya en la práctica. ¿Cómo lo implementan? En este caso es un trabajo que yo encontré que se llama Propuesta Metodológica para el Análisis de Contenido de la Parrilla de Televisión en Brasil. Análisis de un caso práctico en el estado de Sao Paulo. Esta investigación se publica en 2013, es de Ortega y Galhardi. En términos generales, lo que ellos buscan, evidentemente esta investigación es del campo de estudio de la comunicación, de las ciencias de la comunicación. La intención de ellos era revisar el contenido de la parrilla televisiva, es decir, toda la programación que se ofrece en Sao Paulo a través de todos los programas, a través de diferentes canales que se dan en televisión en ese lugar. Entonces, ellos, en este diseño metodológico, tratan de definir cuál es el procedimiento que van a realizar. Entonces, si lo revisamos así de manera global, podemos encontrar varias semejanzas con el modelo que les estaba comentando. Incluso, esta persona en alguna parte de su trabajo, de su artículo, referencia a Mayrin con estos modelos que él propone. Entonces, estamos hablando de un ejemplo cuantitativo. ¿Cómo lo hicieron ellos? A grandes rasgos vamos a ir definiendo cada una de las fases de este diseño, que son 8 en su totalidad. Primeramente,